Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad, el grupo 5 nos ha tocado lo que es pavimentación rígida, semirrígida, paneles solares, emboquillados y graderías. Los integrantes son García Quispe, Jan Moisés, Jorge Molina Washington y Quispe Pérez Iván. Para eso vamos a definir lo que es normativas de diseño y entidades del Estado que financian los proyectos. ¿Qué es norma? Norma es un procedimiento, un modelo o patrón al que se ajusta un trabajo, una tarea o un proceso. También es la regla que determina el tamaño, la composición y otras características como la calidad que debe tener un objeto o un producto para garantizar un equilibrio socioeconómico en el mercado. Las normas también son elaboradas por entidades o instituciones nacionales e internacionales. Las normativas de diseño. Para el desarrollo de un proyecto se han tenido en cuenta las pautas contenidas en las normativas legales y técnicas siguientes, que son el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica de Pavimentos Urbanos, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, la norma ASTO, el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras. Podemos mencionar también la Norma Técnica de Edificación de la E020 de cargas, la 030, la 060, y así podremos seguir mencionando todas las normas, ¿no? Por ejemplo, normas para el concreto. Acá tenemos lo que es norma de la ASTM de la C17, que es control en el uso de materiales finos, y así puedo seguir mencionando todas las normas, ¿no?, que tenemos que seguir y hacer. Por ejemplo, la norma de ensayo de carga de duda, control de impurezas en la arena, y así sucesivamente puedo seguir mencionando todas las normas. Acá también podemos seguir mencionando todas estas normas: medición de asentamiento, especificación para el cemento Portland y así. También hay normas para el acero, que es enderezamiento del material rodado, acero estructural y muchas normas más que se deben seguir para que sea un buen proyecto. También se usan manuales, los cuales son documentos de carácter normativo y de cumplimiento obligatorio que sirven como instrumentos técnicos a las diferentes fases de gestión de infraestructura vial. Esto está en el artículo 18 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Podemos mencionar lo que es el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas bajo volumen de tránsito, Manual hidrológico, Manual de Carreteras, suelos, y así puedes seguir mencionando muchos manuales. Ahora, en las entidades del Estado que financian los proyectos, hay varias entidades en este aspecto. Uno de ellos, por ejemplo, es Proyecto Perú. Es una estrategia para desarrollar económicamente el país a través de la recuperación y puesta en valor de la actual red vial, buscando lograr la integración total del territorio patrio. Estas obras se dan por impuestos en un mecanismo que permite al gobiernos regionales y gobiernos locales contar con recursos adicionales a los considerados en sus presupuestos anuales ya programados. O sea, se supone que cuando un gobierno local, regional, ya cuenta con un presupuesto, este Proyecto Perú hace que ese presupuesto pueda ser aumentado de diferentes maneras. Entonces ya tendrías un presupuesto adicional para poder ejecutar cualquier obra o proyecto. También tenemos lo que es el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, el FONIE. Tiene 3 etapas o se puede dividir en 3, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el FONIE tiene como objetivo cerrar brechas de cobertura y calidad de los servicios básicos, como son agua, saneamiento, electrificación, telecomunicaciones, caminos vecinales, etcétera, en los distritos focalizados más pobres, ¿no? También financia las 3 fases del ciclo del proyecto, que son preinversión, inversión y posinversión. También financia lo que es servicios de agua, saneamiento, electrificación y caminos vecinales, como ya habíamos mencionado. El FONIPREL, Fondo de Promoción de Inversión Pública, Regional y Local. Es un fondo concursable, ¿no?, cuyo objetivo principal es confinar proyectos de inversión pública y estudios de preinversión orientados
a reducir las brechas en la provisión de los servicios de infraestructura básica que tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. También está la línea para financiamiento de proyectos Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo de Perú-Ecuador, en conjunto con el país vecino. También la electrificación e infraestructura vial, agua y saneamiento, salud y educación. Opciones productivas para autoconsumo, ley número 29-2300, obras por impuestos, Agencia de Promoción de Inversión Privada, Proinversión, ¿no? Financiamiento para la infraestructura, institución que convoca en el Fondo Perú-Alemania, ¿no? Esto ejecuta proyectos de desarrollo que se enmarcan en la lucha contra la pobreza. Y así podemos seguir mencionando, ¿no? También está lo que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Ministerio de Vivienda, ¿no? Que ayuda también a ejecutar obras de este tipo. Ahora, también tenemos en la segunda parte, que es lo que son los estudios especializados que se necesitan y para qué sirven en la etapa de formulación del proyecto. A continuación describimos los estudios más importantes. Por ejemplo, tenemos los estudios de levantamiento aéreo e interpretación fotogeológica, estudio de tráfico, estudio de topografía, estudio de suelos, el estudio de canteras, hidrología, el estudio de geología y el estudio de impacto ambiental. Acá podemos ver en las imágenes claramente lo que es el estudio aéreo, ¿no? Que nos sirve muchas veces para obras de mayor envergadura, ya que necesitamos saber cómo está el terreno, cómo es el campo. También está el estudio de tráfico, el estudio topográfico y el estudio de suelos. Podemos seguir mencionando, acá podemos ver el estudio de suelos, ¿no? Para qué obras, para los tipos de obras que se va a hacer, se hace todo este tipo de análisis. Se hace un estudio hidrológico, ¿no? Y se hace un estudio de impacto ambiental. Buenos días, ingeniero. En esta parte voy a continuar mi exposición con los tipos de ensayos de calidad que se debe aplicar durante el proceso constructivo de una pavimentación rígida. Lo primero que se debe hacer son las calicatas. En este caso, por ejemplo, las calicatas en lo más crítico se deben hacerse, ¿no?, cada 100 metros y en lo general cada 200 metros. También las calicatas se tienen que hacerse, ¿no?, por ejemplo, en la intersección de las calles, ¿no?, siendo las calicatas de 1.50 metros de profundidad que debe tener cada calicata como mínimo, ¿no? Pasamos a la aplicación de las técnicas de investigación. En esta parte se va a hacer los ensayos de laboratorio. Con los ensayos de laboratorio que se va a realizar, se va, por ejemplo, a analizar el análisis granulométrico, el peso específico de los sólidos, el ensayo de compactación por auto modificado, entre otras cosas, ¿no? También se tiene, ¿no?, el ensayo de densidad de campo in situ. Con este ensayo, generalmente, se debe hacer el control de compactación, ¿no?, con el método de cono de arena. Por ejemplo, vemos en esta figura, ¿no?, que se está sacando la muestra respectiva, ¿no?, ya, por ejemplo, de una capa compactada, se hace, ¿no?, el ensayo de densidad de campo. Por ejemplo, en esta figura vemos los materiales que se debe usar, ¿no?, para el ensayo respectivo que se debe realizar, ¿no? También tenemos la resistencia a la compresión del concreto. Es uno de los ensayos característicos, ¿no?, donde se mide la resistencia del concreto, ¿no? Generalmente se refiere, ¿no?, a lo que se debe sacar, ¿no?, en una obra, lo que comúnmente conocemos como los testigos, ¿no?, o sea, los probetas. Las probetas generalmente se deben sacar como mínimo dos, ¿no?, por día. Esto es, por ejemplo, de acuerdo al avance de la obra, ¿no? De acuerdo al avance de la obra, se puede sacar, por ejemplo, a más, ¿no?, de 2 a más, ¿no?, siempre referenciando al avance de la obra. Por ejemplo, después de sacar los testigos, ya se lleva, ¿no?, por ejemplo, al laboratorio, ¿no?, para hacer su curado respectivo, el curado respectivo, ¿no?, y a los 7 días después del curado,
se estima que el concreto ya debe alcanzar, por ejemplo, del 65 al 75% de resistencia, y a los 28 días debe alcanzar, ¿no?, su resistencia de diseño. También tenemos, por ejemplo, el ensayo CBR del suelo que se debe hacerse, ¿no? Este ensayo tiene por finalidad, ¿no?, determinar la capacidad de soporte del suelo y agregados compactados, ¿no? También mide, por ejemplo, la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidades controladas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no?, los materiales que se utilizan, ¿no?, para realizar el ensayo respectivo del CBR. Bueno, sería todo en cuanto al referente de los ensayos de calidad que se debe hacerse, ¿no?, durante el proceso constructivo de esto, ¿no?, de una pavimentación rígida. Ahora ya pasamos al proceso constructivo de pavimento rígido, ¿no? Por ejemplo, tenemos, primeramente, ¿no?, por ejemplo, como sabemos, en toda obra vemos lo que es primero el cartel de identificación de obra, ¿no? Por ejemplo, en este cartel debe especificar ¿no?, el nombre del proyecto, también el presupuesto de la obra, por ejemplo, el ejecutor o la empresa quien lo ejecuta, ¿no?, y el nombre del ¿no?, por ejemplo, del supervisor, del ingeniero responsable, ¿no?, y entre otras cosas más. También pasamos a lo que es limpieza y desglose del lugar de la obra. Esto consiste, ¿no?, en la limpieza que se debe hacerse manualmente y con maquinarias, ¿no?, por ejemplo, como el tractor oruga y los volquetes, ¿no? Por ejemplo, vemos acá en la figura que lo están haciendo, ¿no?, en la limpieza manualmente, ¿no? Por ejemplo, vemos que están sacando el palo, ¿no?, para hacer el trabajo respectivo en la obra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el alquiler del almacén de obra. Esto se refiere generalmente, ¿no?, a la habilitación de materiales considerados, ¿no?, para el almacén de obra, ¿no? Generalmente estos van a estar destinados para el almacén de los materiales como, por ejemplo, el cemento, por ejemplo, los tubos y otros materiales, entre otras cosas, ¿no? Pasamos al trazo y replanteo preliminar. Este consiste, ¿no?, por ejemplo, en señalar, ¿no?, con hitos materializados, ¿no?, que van a servir como puntos de referencia para nuestro trabajo posterior, ¿no?, lo cual se van a hacer, ¿no?, con yeso, con pintura, esmalte, entre otras cosas, ¿no?, pero en sus respectivas progresivas. Tenemos el trazo y replanteo durante la ejecución de obra. Esto ya consiste en los trazos y replanteos que se deben hacerse, ¿no?, durante la construcción de la obra, ¿no? Por ejemplo, consiste, ¿no?, en materializar sobre el terreno ya en forma precisa, ¿no?, ya las medidas y la ubicación de todos los elementos que van a existir en nuestros planos, ¿no?, que es en los planos que van a detallar, se detallan, ¿no? Y también, por ejemplo, vemos en esta figura, ¿no?, que están haciendo su replanteo respectivo, ¿no?, ya después de, por ejemplo, después de compactar una capa, ¿no? Tenemos el corte del terreno hasta el nivel de suprasante. En esta parte consiste, ¿no?, la excavación del material compactado, a fin de alcanzar, por ejemplo, las secciones transversales exigidas, por ejemplo, en los planos, ¿no? Consiste, ¿no?, por ejemplo, en la ejecución, ¿no?, o en la excavación con el tractor oruga, ¿no?, hasta el nivel de la suprasante, ¿no? Después ya pasamos, por ejemplo, a la eliminación del material excedente con equipo. Después del corte del material pasamos, ¿no?, por ejemplo, a lo que es la eliminación del material excedente, ¿no? Por ejemplo, acá están utilizando el volquete y el tractor oruga, ¿no?, y para su posterior traslado al lugar indicado, ¿no? Tenemos el compactado de suprasante. En esta parte consiste en la escarificación y nivelación, ¿no?, y compactación del terreno, ¿no?, ya sea con material propio o afirmado. En esta obra, por ejemplo, se ha visto, ¿no?, que está compactando con material propio, ¿no?, y esta compactación debe tener un porcentaje del 95% según su densidad in situ. También se debe hacer su ensayo respectivo de CBR, ¿no?, en esta capa de subrasante. Tenemos el relleno con material clasificado hasta el nivel de subbase. Esto consiste en la escarificación, nivelación, ¿no?, y compactación del terreno, en donde haya
en donde se va a colocar el terraplén respectivo, ¿no? Por ejemplo, en esta obra se ve que está compactándose con el material afirmado, ¿no? Y se va a compactar, ¿no? Con un espesor respectivo de 20 centímetros. Tenemos la conformación y compactación de subbase granular con un espesor de 20 centímetros, ¿no? Como reitero. Esta capa, por ejemplo, ya vemos acá en la figura, ¿no? Que está compactando con el rodillo. Esta capa de subbase granular debe estar compactado, ¿no? En un porcentaje del 100%, no tan exacto, ¿no? Sino un aproximado que se debe tener, por ejemplo, de 98, 99 o 97%, ¿no? También debe tener, como reitero, un espesor de 20 centímetros y se debe hacerse también su ensayo respectivo de CBR. Tenemos el encofrado y desencofrado del pavimento. En esta parte, por ejemplo, vemos en la figura, ¿no? Que está encofrando, ¿no? Ya para su vaciado respectivo, ¿no? El material que se utiliza, por ejemplo, es la madera de tornillo, y también vemos, por ejemplo, el material que vemos acá en forma longitudinal es el eucalipto, lo común que es de nuestra zona, ¿no? Lo conocen comúnmente en la obra como muerto, y sus respectivos ¿no? Estacas a distancias respectivas, ¿no? Tenemos el vaciado de mezcla de concreto rígido con una calidad de 210. Esta calidad generalmente va a depender, por ejemplo, de en gran parte, cuánto, o sea, en gran parte, por ejemplo, si en esa calle va a circular mayormente cierta cantidad de vehículos o no, ¿no? Por ejemplo, en esta obra se ha visto que no hay mucha circulación de tránsito, por eso que es de acuerdo al estudio del especialista, ¿no? Se ha hecho con una calidad de concreto, ¿no? De 210. Generalmente como norma debe especificarse, ¿no? Con una calidad de concreto de 280. También vemos, por ejemplo, que es esta, ¿no? Su dosificación respectiva, ¿no? Que se ha hecho en esta obra, ¿no? Se debe tener, por ejemplo, 2 cuberos de piedra chancada, ¿no? Ya sea de media pulgada o 3/4 de pulgada. Los cuberos, a lo que me refiero, son estos de acá que vemos acá. Estos cubitos, ¿no? Que tienen un ancho de 30.5, es un cubito, ¿no? 30.5, es simplemente un cubo, ¿no? Y generalmente entra 6 palas, ¿no? De cada material. También 2 cuberos de arena, arena a sentar, y una bolsa de cemento, ¿no? Y una bolsa de agua. En lo que es de agua va a variar generalmente, ¿no? Dependiendo del clima, ¿no? Puede ser de un balde a más un cuarto de balde, ¿no? En temporada de, por ejemplo, de sol. Tenemos el curado del concreto. Después del vaciado del concreto, ya se llega, pues, ¿no? A lo que es el respectivo curado del concreto. Esto se va a hacer, pues, ¿no? Para tener para alcanzar, ¿no? La resistencia, ¿no? De acuerdo a lo proyectado, y también para que tenga una duración mayor en su vida útil. O sea, por ejemplo, acá vemos en la figura que se está haciendo con una malla, ¿no? Ya que hoy en día lo hacen, ¿no? O también lo hacen con rellenos de arena, ¿no? En forma de cuadrados. Tenemos las juntas asfálticas, por ejemplo acá vemos, ¿no? Las juntas asfálticas se hacen de una manera peculiar, ¿no? Por ejemplo, las dos primeras, no, las primeras, los primeros 10 centímetros, se van a rellenar con arena, ¿no? Y los posteriores 10 centímetros se van a rellenar ya con la brea, ¿no? No solo entra la brea, sino que también la arena, ¿no? O sea, lo van a cocinar, por ejemplo, la arena y con la brea, ¿no? Respectivo. Y como digo, no en todo los 20 centímetros de espesor que tiene esta parte, esta franja, lo van a rellenar con la brea, ¿no? Sino primero lo van a rellenar con 10 centímetros de arena y luego su posterior 10 centímetros con lo que es brea y arena cocinada. Pasamos a lo que es, bueno, sería en todo esto, ingeniero, en cuanto a lo que me respecta, corresponde a mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muy buen día, ingeniero Emerson. Bueno, somos el grupo número 5 y en esta oportunidad me tocó exponer
qué es pavimento semirrígido y emboquillado. Pero primeramente hay que saber qué es pavimento. Bueno, se entiende por pavimento a la estructura superficial compuesta generalmente por varias capas de diferentes materiales que sirven de acabado a una vía, ya sea vehicular o peatonal. Bueno, esto vemos que es la definición de pavimento. Siguiendo, ahora veremos qué es pavimento semirrígido. Bueno, se entiende que son aquellos en los cuales la capa superior o acabado del pavimento está constituida por elementos prefabricados, como vemos en la figura, que son de dimensiones rectangulares, o piezas de arcillas cocidas o piedras duras en su forma natural o cortadas siguiendo algún patrón modular, que empalman entre sí sin emplear materiales cementantes para fijarlos. Su origen se encuentra en los antiguos empedrados. Bueno, también veremos qué es el sistema constructivo de pavimentos semirrígidos, que es muy popular, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere poca maquinaria y también por ser fácil de instalar y fácil de reparar. Como vemos aquí en la figura, acá vemos al maestro cómo manipula los adoquines de una manera fácil y puede ser instalable, ¿no? También en la etapa constructiva consiste en la colocación de adoquines sobre una capa de arena gruesa, que tampoco no tiene que ser excesivamente gruesa ni muy delgada, ¿no? Y también que sea suelta y sin aglomerantes, con un sello de arena entre sus juntas. Este sello de arena tiene que, bueno, en este caso utilizaremos la arena fina, ¿no? Y que finaliza con la compactación del conjunto. Como vemos aquí en la figura, ya está finalizado la vía, ¿no? Para el transporte de vehículos. Bueno, acá veremos la sección típica del pavimento. Bueno, como hemos visto, en el pavimento flexible también se utiliza acá en el pavimento semirrígido una subrasante, una subbase. Ya, bueno, acá es diferente que el pavimento flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza una base y también una base de arena que es conocida como la cama de arena, ¿no? Y sobre ellas van los adoquines y también acá vemos la cuneta intermedia y el cordón de confinamiento. Bueno, ventajas de la utilización de adoquín. Bueno, la utilización de arena disminuye el costo de los materiales. Los materiales llegan a las obras listos para ser utilizados. Claro, porque ya son ya prefabricados, ¿no? También no requiere de acabados superficiales cuidadosos y prolongados. La puesta al servicio de las áreas adoquinadas es inmediata. Bueno, a lo largo de su vida útil, el mantenimiento es mínimo. Otra ventaja también veremos que no se requiere el empleo del personal o herramientas especializadas. Claro, porque aquí lo puede utilizar pocos personales, ¿no? Y las herramientas no son muy caras. También el mantenimiento bajo la capa de rodadura es muy sencillo. Entre las características funcionales de un pavimento semirrígido se destacan. ¿Cuáles son las características, no? La resistencia al deslizamiento mediante una adecuada textura superficial. También la regularidad superficial del pavimento, tanto transversal como longitudinal. Las propiedades de reflexión luminosa. El ruido de rodadura tanto en el interior de los vehículos como en el exterior, ya que no presenta mucha bulla, ¿no? Mucho ruido. Bueno, acá vemos qué arenas utilizamos para el pavimento semirrígido. Bueno, utilizamos una arena de asiento o cama de arena y también una arena de sello, también conocida como la arena fina. Bueno, en la arena de asiento debe ser arena limpia, común y lavada, preferiblemente gruesa. Puede ser una arena natural procesada o arena fabricada. Esta arena no podrá contener más de un 3% de arcilla o limos y estará exenta de materiales extrañas y sales perjudiciales. Bueno, en la arena de sello o arena fina
Tendrá que ser una arena fina natural, como la que se utiliza para pañetar. Tiene que estar completamente seca, libre de cualquier materia orgánica y sales solubles perjudiciales. Nunca se le debe adicionar cemento, cal o mortero, puesto que el sello fallaría con el tiempo y se saldría de la junta, ¿no? Bueno, los ensayos que se utilizan en el pavimento semirrígido son los ensayos de compresión y el ensayo de flexión. Bueno, se recomienda efectuar el ensayo de resistencia a los adoquines. Este ensayo es importante para corroborar la capacidad de aguantar la abrasión producida por el tránsito que para la rotura por las cargas del tráfico. Las dimensiones. En esta categoría lo más importante es la uniformidad dimensional frente a las diferentes adoquines para que empalmen bien entre sí y en conjunto produzcan una superficie plana. Bueno, las tolerancias serán de más o menos 1.5 milímetros y las dimensiones en planta y de más o menos 2 milímetros para el espesor. Ahora veremos el proceso constructivo, ¿no?, de los pavimentos, o también llamados articulados. Comprende la construcción de las diferentes capas que considera el diseño del pavimento. Pues, bueno, lo primero que siempre va es la construcción de la base, después va la construcción de la capa de arena de apoyo, bueno, la instalación de los adoquines, una compactación inicial y después se hace un sellado de las juntas con la arena fina. Después se hace una compactación final y limpieza, y también se hace un mantenimiento del pavimento. Acá como vemos la figura, ¿no? Se hace la base, la cama de arena, los adoquines, y ya, bueno, y así como sigue en el proceso, ¿no? Ahora veremos un pequeño video, ¿no? Cómo es el proceso constructivo. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora veremos también que el crecimiento de material vegetal entre los adoquines. Claro, esto se da porque en las zonas de pavimento en adoquines que presentan tráfico muy bajo es común que aparezcan el crecimiento de material vegetal entre los adoquines. Este material vegetal no afecta para nada la estabilidad del pavimento, pero sí daña su aspecto estético, aquí como vemos en la figura, ¿no? Bueno, las formas de colocación y tipos de adoquines, ¿no? Acá tenemos una variedad de formas y la colocación, bueno, puede ser en espina de pez, ¿no? Son varias clases, son mejor dicho 3 clases: espina de pez con remate simple, espina de pez con remate doble, espina de pez con remate simple perpendicular. También podemos utilizar a 90 grados, ¿no? Medio, acá como vemos, y también a 45 grados. También acá vemos la mata junta y el parquet. Máquinas para la colocación del adoquín, ¿no? Acá vemos una máquina que es ya, ahora como ya está la tecnología súper avanzada, ya es más preferible utilizar las máquinas que la mano de obra, ¿no? Porque ya hay menos personal, ¿no? Acá vemos una maquinaria y los equipos. Estos equipos sirven para poner o también para sacar los adoquines cuando están en mal estado, ¿no? Con una maquinaria ya no se hace ya con la mano. Claro, también se utiliza la mano de obra. Aquí vemos cómo está haciendo la colocación. Ahí vemos cómo el personal pone los adoquines de una forma ordenada y adecuada para que salga un producto final. Ahí vemos cómo encaja adecuadamente al equipo.
siguiendo con la exposición, ahora veremos qué es emboquillado, ¿no? Bueno, el emboquillado, hemos agarrado un expediente técnico de quinoa, ¿no? Para hacer este informe o esta diapositiva, ¿no? Bueno, en esta partida comprende el recubrimiento de superficies con emboquillado de piedra, como vemos aquí en la figura, sobre un concreto, ¿no? Para protegerlas contra la erosión y socavación, utilizando concreto, acá como vemos, de una resistencia de 200 kilogramos centímetros cuadrados, más un 25% de piedra mediana. Ya. Bueno, el proceso constructivo, ya como se ve en todos los pavimentos, se hace un trazo y replanteo. Bueno, en esta partida consiste en la colocación de marcas físicas, tanto de madera, estaca, yeso, pintura o clavos, que definen el área y longitud que corresponden a las diferentes tareas o actividades del proyecto. También, como ya en la ciudad, en el distrito de Quinoa, había un emboquillado ya de piedra, pero que estaba en mal estado, y se ha hecho la demolición del pavimento existente, ¿no? Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras. Bueno. Ahora vemos el corte material compacto y nivel de subrasante. Bueno, en esta partida se empleará un tractor sobre orugas u otra maquinaria, ¿no? que aprobará el ingeniero supervisor, y el procedimiento a seguir será tal que garantice la estabilidad de los taludes y o corte, ¿no? Y otras condiciones particulares de la obra. Bueno, también veremos el transporte de material excedente. Para este presente partida se deberá ejecutar la eliminación de los materiales excedentes o materiales que obstaculicen el desarrollo de la obra, así como de materiales inutilizados empleando para el efecto maquinaria o herramientas manuales, ¿no? También se hará un escarificado, perfilado y compactación de subrasante. Comprenden los trabajos de nivelación, para los cuales se contemplan los cortes o rellenos, complementando con una compactación del terreno a fin de alcanzar los niveles contemplados en los planos, ¿no? Acá, como vemos en la figura, está haciéndose el escarificado del terreno. También se hace el extendido, riego y compactación de su base con un espesor de 30 centímetros. Bueno, acá se tiene que hacer un riego durante la compactación de base para la presente partida, y se deberá ejecutar el riego del material a ser compactado para mejorar el rendimiento de las maquinarias. Bueno, siguiendo. Acá se hará el extendido y riego y compactación de base con un espesor de 20 centímetros. En esta partida está destinada a humedecer adecuadamente el material, a conformar y compactar la unidad de medida para el pago. Bueno, es el metro cuadrado, ¿no? Bueno, veremos ahora el encofrado y desencofrado para pavimentos. Bueno, se llama encofrado la estructura provisional que se usa para soportar y dar forma al concreto fresco durante su fragua y endurecimiento. Los encofrados más usados son de madera, fierro o mixtos de madera y fierro. También se puede usar plásticos u otros materiales que cumplen el mismo objetivo. Bueno, acá como vemos, ¿no? En la figura, cómo se hizo el encofrado, ¿no? Para el pavimento. Ahora, el concreto que vamos a utilizar es un concreto de 200 kilogramos por metro cuadrado para pavimentos, más un 25% de piedra mediana. Bueno, con la salvedad de que el pavimento que se va a ejecutar tiene entre sus componentes la piedra mediana en un 25%, las que son de 6 pulgadas, estas piedras serán embebidas completamente en el concreto. Es importante cumplir lo señalado en los planos de construcción de este tipo de pavimento. Aquí, como vemos en la figura, está ya el concreto en el pavimento, y se está haciéndose una pequeña vibración para que entre adecuadamente, ¿no? Y que no tenga vacíos el concreto. Y ya casi finalizando, ya para terminar el emboquillado, se debe hacer una junta asfáltica de un espesor de 1 pulgada. Después del periodo del curado ya que se hizo al pavimento, y antes de que el pavimento sea abierto al tránsito,
se deberá sellar todas las juntas, ¿no? Y los bordes de las ranuras utilizando un cepillo de púas metálicas y dando una pasada final si es necesario con aire comprimido. Bueno, ingeniero, con eso finalizaría mi exposición. A ver, prosiguiendo con la exposición, en esta parte definiremos lo que es graderías. ¿Qué es graderías? ¿No? Una pequeña descripción del proyecto. Por ejemplo, el proyecto contempla la ejecución de 8 acciones para el cumplimiento de los objetivos planteados en el estudio de preinversión. Vamos a describir cada acción, ¿no? Y dentro de cada acción hay varias tareas que se va a definir. Por ejemplo, en obras provisionales, comprenden todos los trabajos preliminares, así como cartel de obra, alquiler del local para almacén. Podemos seguir mencionando todas las tareas, pero vamos a ir, por ejemplo, para empezar el terreno, se tiene que hacer una limpieza del terreno, para poder así colocar el cartel de obra. Luego, tenemos que alquilar el local para almacenar y tener una oficina. También tenemos que seguir con lo que es la movilización y desmovilización de equipos y maquinarias. Luego se hace un trazo y replanteo preliminar de obra, para luego seguir con lo que es la conexión para suministros de agua, y en el caso que haya construcciones existentes se tiene que demoler. Luego se tiene que acarrear el material y por último la eliminación y limpieza del terreno. Luego tenemos lo que es el mejoramiento del sistema de alcantarillado. Esto es importante ya que la población no se puede quedar sin este sistema de alcantarillado, porque si no, ¿dónde evacuaría todas los desechos que normalmente se usan en casa? Y entonces este sistema de alcantarillado comprende el cambio de tuberías de asbesto, cemento, así también la construcción de buzones y la totalidad de conexiones domiciliarias. Luego tenemos lo que es el mejoramiento del sistema de agua potable. También es algo muy importante porque ya la población no puede quedar sin el elemento líquido importante que es el agua. Comprende el cambio de tuberías de asbesto, cemento, así también el cambio de accesorios, válvulas y la totalidad de conexiones domiciliarias. Una vez ya hecha todas estas, tenemos que seguir con lo que es la construcción de la calzada con carpeta de concreto. En esto la calidad de concreto es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con un espesor, ¿no? Puede ser de una losa de 0.20, pero acá en lo que es graderías tenemos que especificar bien. ¿Por qué? Porque el encofrado y las dimensiones que van a tener la gradería son distintas. Por ejemplo, comprende la construcción de un pavimento rígido de ancho variable en las distintas calles de carpeta de concreto, que es lo que es un FC de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? Con un espesor de 0.20 metros, ¿no? Bajo esta se considera el perfilado y compactación de base de material granular de un espesor de 0.30. Luego viene lo que es las vías de tránsitos peatonales, lo que es veredas, ¿no? Comprende la construcción de veredas de ancho variable en las distintas calles y avenidas, haciendo un concreto de FC 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con un espesor de 0.15 metros, ¿no? Además, la ejecución de sardineras dispuestas en ambos lados de las calles, concreto FC de 175. Luego tenemos lo que es muros de contención. Comprende la construcción de muros de sostenimiento de concreto armado en varios tramos indicados en los planos, si es que también se necesita. Luego viene la construcción de graderías. Acá es lo que es importante, ¿no? Lo que a nosotros nos corresponde, lo que es la construcción de graderías. La calidad de concreto o el FC viene a ser 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado,
Comprende la construcción de graderías en los tramos de fuerte pendiente con sus respectivas cunetas y pozas disipadoras de energía. Y viene lo que es la mitigación ambiental, seguridad y salud. Comprende el programa de protección colectiva, programa de transporte y disposición del material excedente, programa de contingencias y programa de abandono de obra. La capacitación de trabajadores en manejo de desechos sólidos en obra al inicio de la obra y la sensibilización a los usuarios y beneficiarios. Las actividades, manejo y control del impacto ambiental, servicios higiénicos durante la construcción, instalación y disposición del contenedor para estudios sólidos, finalmente la limpieza del área circulante a la obra. Esto sería lo que es graderías. Como ya mis compañeros anteriormente habían expuesto, en todas las partidas, tareas son similares. Lo que se diferencia en lo que es graderías vendría a ser, uno, lo que es la calidad de concreto, ¿no?, con lo que es el pavimento rígido. Dos, el encofrado. El tipo de encofrado que se va a realizar es distinto a lo que es el pavimento rígido. Y también mencionar que las tareas ya mencionadas anteriormente son similares. Así es que esta sería mi participación en lo que es graderías. Gracias.